Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido en primer Hola, lugar. buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Te presento, bueno, os doy la bienvenida a todos. Voy a activar el chat porque me lo he dejado desactivado. Vamos allá. Sabéis que si queréis intervenir podéis hacerlo en cualquier momento, pero para eso tenéis que estar suscritos. Es una cosa gratuita, ¿eh? Vale, muy bien. A medida que vayas llegando al chat os agradecería que fuese saludando y si en algún momento hay problemas con el sonido, que nos lo comentéis, ¿vale? O con el sonido, con la imagen, o se entrecorta o algo. Bueno, os presento a Roberto. Roberto es compañero, es máster en ingeniero industrial, es de Canarias, es de Galdar, de Gran Canaria, y tiene una ingeniería que se llama Rauca. Se dedica a hacer proyectos, como muchos de los que estamos en el grupo, y el otro día participó en una conversación con una aportación muy interesante en la que bueno, nos presentó su manera de organizar los expedientes. Se planteó una pregunta de cómo organizábamos los expedientes y él aportó su visión muy profesional y muy estructurada. Hola, llega Miquel al grupo. Miquel, si se nos oye mal, nos lo dices. Y si se nos oye bien también, ¿vale? Nos dices qué tal se nos oye. Entonces, Roberto aportó una visión muy interesante sobre cómo organizar los expedientes, muy profesional, muy elaborada, con una estructura de carpetas eh, muy desarrollada. Entonces nos pareció buena idea hacer este directo para darle a él la oportunidad de desarrollarlo y darnos a nosotros, a todos, la oportunidad de aprender. Entonces, lo primero, Roberto, darte las gracias por haberte prestado a esta encerrona y adelante, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes a todos. Yo quizás no soy el más experto del tema, pero les comparto esto, mi forma de trabajar y espero que les sirva a todos. Bueno, voy un poco al grano y así ya todos me preguntan. Bueno, si te parece bien, Bruno, comparto pantalla Me para que se parece vaya viendo. perfecto. Vale, entonces, a ver, es esta, vale. Bueno, aquí no sé si se me ve ya. ¿Se me ve Un ya? momento, un momento. Ahora, espera, que voy a fijarla yo para que se vea en pantalla completa. Ahora se está viendo en pantalla completa. Adelante, vemos tu explorador. Vale, perfecto. Vale, yo aquí tengo el explorador de un proyecto que de hecho estamos acabando ahora mismo y me pareció un proyecto pequeñito, pero me pareció que quizás era el más representativo con esta metodología porque además colaborábamos tres que incluso no estamos en la oficina codo con codo, sino más bien cada uno en su casa. Ujú. Entonces, tal y como compartía el otro día en el grupo de Telegram, nosotros separamos los proyectos pues en dos fases. En el desarrollo del proyecto, que lo metemos todo en la carpeta que se llama BIM, Ujú. y la dirección de obra, que lo metemos en una carpeta de dirección de obra, que en este caso no ha llevado de momento dirección de obra. Es decir, la Entonces, fase... dentro de esta Perdón, carpeta, perdona que te he sí, bueno, interrumpido. Decir, la fase de redacción de proyecto y la fase de dirección de obra. Podríamos decirlo así, ¿no? Ahora, ef- vale, perfecto. efectivamente, Muy bien. nosotros lo sacamos, como todo esto, lo sacamos todo un poco del BIM, fue un poco copia y pega de metodología BIM, pequeños granitos de arena nuestros y demás, pues lo llamamos BIM ya por costumbre de hace meses. Pues bueno, nosotros la estructura dentro de esta carpeta, las dos iguales, se estructuran de forma similar, pero dentro de esta carpeta podemos encontrar pues la que llamamos WIP, la SER, la Publish, la Archive, la Incoming y Resource. Y básicamente son, la WIP es en lo que estamos trabajando actualmente, que todavía se está desarrollando y tenemos todas las versiones que se van desarrollando, lo vamos guardando aquí. Después, la SER, que es la de compartir con nuestros compañeros de equipo o incluso con la propiedad para que nos haga revisiones o para enseñarles unos resultados y que vean cómo va desarrollándose el proyecto y que nos den sus vistos buenos, sus opiniones o incluso el visto malo. Ujú. Después tenemos lo publicado, que eso es ya los documentos cerrados, ya han pasado por revisiones, filtros
y todos los cambios que tenían que hacer, y ya esto es para entregar. Lo archivado, que es aquello que hemos desechado, que decidimos guardar, pues por si es necesario rescatar algo algo que se había rechazado en alguna versión anterior, en este proyecto no, todavía no, pero que si queremos rescatar algo, algún trozo de información de eso que se había archivado, pues lo guardamos aquí, por si acaso. El incoming, que junto con with es la carpeta que más se usa, que es toda la información que recibimos, ya sea por correo, que nos parezca no solo la importante, yo guardo todo lo que me llega, lo guardo aquí, relacionado con el proyecto. Y después la de recursos, que es básicamente todo lo que nos descargamos de internet o que usamos, que hemos rescatado de otros proyectos, o modelos, plantillas que nos sirvan de base para este proyecto, pues lo metemos ahí en Resource. Pues voy a empezar al revés. Voy a empezar por recursos, que quizás es lo más sencillo. Nosotros aquí, pues como podemos ver, aquí guardamos desde normativa, en este caso el PGO es una licencia de actividad, un local pequeño, bueno, de un taller de lápices, pues que está en La Palma, pues aquí pues guardamos el PGO, los formatos que vamos a utilizar, las fichas técnicas de los equipos, las familias del modelo BIM, porque nosotros procuramos trabajar en modelo BIM, ya sea, siempre trabajamos con SIPE, aunque de vez en cuando tiramos dependiendo de la envergadura del proyecto, tiramos de Revit, pero procuramos trabajarlo todo en SIPE. Y después el BEP, que es el BIM Execution Plan, el plan de ejecución BIM, que básicamente ahí es donde metemos cómo organizamos todo de forma escrita, cómo vamos a organizar el proyecto, qué entregales van a haber, qué requisitos tiene el cliente y demás. Bueno, eso los que trabajen con BIM lo controlarán seguramente mucho más que yo. Y bueno, esa es la carpeta de recursos. Básicamente es todo de lo que vamos a tirar, esa información de la que disponemos para empezar el proyecto, con la que estaremos trabajando. Después tenemos incoming, que es lo que nos mandan compañeros. Como estos son carpetas locales, pues todo lo que nos mandan compañeros, la propiedad, cualquier agente que participe en el proyecto que nos envíe algo, pues lo metemos aquí. ¿Cómo lo metemos? Pues metemos la fecha. Yo acostumbramos los compañeros y yo a poner la fecha al revés para que se nos ordene un guión y el nombre de la persona o un nombre o una identificación de quién nos envía esa información. En este caso, por ejemplo, aquí justo que lo envió hoy mi compañera, es un poco la coordinación de las actividades, que es la revisión final de la coordinación de actividades que se ha tenido en este proyecto, que luego hablaré de ello. Y así, no solo guardamos, en este caso, Excel, resultados que vayamos teniendo en el trabajo, sino que además la información que, por ejemplo, este era un compañero que nos envió pues el presupuesto que se le hizo a este hombre, que lo elaboró él y nos lo envió. Entonces, incluso en la información, las fichas técnicas que le envió bueno, era un compañero, que le envió el cliente, todo ese tipo de información, que le dio el cliente, las necesidades, incluso el registro catastral, para tener la información y empezar a trabajar. Yo, de hecho, muchas veces incluso imprimo los correos en PDF y los guardo aquí. No solo la información técnica, sino que dependiendo del contenido del correo, pues incluso los guardo aquí. Luego, lo archivado y lo publicado. Realmente aquí la estructura sería la misma. Aquí no tenemos nada archivado, y lo publicado lo empezamos a publicar mañana todo, que hoy estábamos finalizando bastantes cosas.
así que de momento están vacías hasta mañana. Básicamente tendrían una misma estructura: fecha, mes, día y el tipo de archivo que se ha archivado. Después, el ser, el compartido, que es la misma estructura siempre, que es fecha, mes, día y el nombre de la persona, esta vez a quién se lo enviamos. Estos son revisiones y entregables que hemos hecho para las revisiones para poder avanzar con el proyecto. Y así siempre llevamos una buena trazabilidad de quién nos envía cosas, cuándo nos las envía y a quién les enviamos y cómo se lo enviamos. Y por último, que quizás es lo que más jugo tiene, es la carpeta de Work in Progress, que es todo lo que estamos trabajando. Ya sea, bueno, aquí tenemos, como trabajamos todo con Cipe, pues aquí metemos pues todo el modelo arquitectónico, lo tenemos aquí. En este caso hicimos un pequeño modelo en Revit para sacar el plano y un poco las simulaciones luminotécnicas, el presupuesto, las simulaciones de ruido e incluso algo, no sé qué llegamos a hacer con CPCAD, pero incluso lo organizamos así un poco por temática. Roberto, perdona una duda. Sí, claro. Mira, imaginemos que estáis trabajando 3 personas, como hemos visto un poco en la Sí, carpeta. ¿Cómo organizáis? Cada uno tiene su carpeta, pero en cada ordenador localmente, es decir, no trabajáis en la nube. efectivamente, Vale. Entonces, efectivamente. lo que para ti es un archivo de salida, porque lo has compartido con una compañera para que lo complemente o le dé una validación o lo que sea, para ella es un archivo entrante. Entiendo yo, ¿no? Efectivamente. Vale, Ella lo guardaría en la carpeta incoming vale, y sabe que yo le he mandado ese entregable, que he sido yo quien se lo ha mandado y el día en que se lo he mandado. Solo con ver la carpeta. vale. Y si después ella modifica ese archivo, que le cambia el nombre al archivo para que tú Le sepas que... cambia el nombre del archivo. Vale, De hecho, de hecho aquí hay un ejemplo en vale, incoming. Ella ok. me envió la revisión de las actividades Ujú. y le cambió el archivo. En los nombres del archivo, nosotros seguimos este esquema. Te lo pongo por aquí. Le ponemos un código al proyecto, que suele ser básicamente cómo lo vamos a llamar, quién lo origina, el nombre de la persona que lo origina. Si es un plano, incluso le ponemos su cota o la planta, Vale. el tipo de archivo Ujú. y Pu- la disciplina, la subdisciplina a la que pertenece. Pero ¿Puede- sobre ¿Puedes todo, hacer un poquito de zoom al Word, por favor? Un sí, poquito. claro, claro. Ahí está. Muy bien, perfecto. Vale. Aquí podemos controlar con qué versión de archivo estamos y si es un archivo con el que estoy trabajando o que he compartido o que he recibido. Ujú. ¿Cómo lo sé? Porque eh, en WIP, aquí que pone WIP, nosotros Ujú. tenemos lo que llamamos estado. Ajá. Y si es WIP, es un archivo que estoy trabajando. Si es, en el caso este que tú has puesto, la compañera, en este ejemplo en concreto, me envió para que le revisara la Ujú. organización de actividades y me lo envió como que es la primera versión Ujú. y eh, en modo revisión. Si nos fijamos, acaba en RVW, que viene a ser la revisión. Entonces, yo ahora lo edito, empiezo a trabajar con él y si veo que está todo bien, que este es el caso, todavía no se lo he mandado, de hecho, se lo tengo que reenviar con una A, quitar el RVW Ujú. y mandárselo con una A. Entonces ya está, se cierra todo en la versión 1. Vale. Que se rechaza, pues, pues le digo, mira, estás equivocado aquí, 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 le hago las correcciones pertinentes en el modo de control de cambios, normalmente si es en Word, y se lo mando como rechazado. Y Ujú. entonces ella lo revisa, crea la segunda versión, lo cambia aquí, en el caso este, se lo cambiaría al 2, vuelve a ponerlo en WIP y lo pone a trabajar. Eh, Entonces,
ella cuando lo termine, implemente todos los cambios, pues me lo vuelve a enviar, yo se lo vuelvo a revisar, me lo vuelve a enviar poniendo aquí, pues RVW. Que yo veo que está bien, pues vale, perfecto. Pues le pongo la A y ya está aprobado. Que vuelva a ver que tiene que cambiar cosas, se lo vuelvo a rechazar. Vale. Y así, Pregunta. eh, dime. ¿Quién cambia el número de la versión? El autor, el propietario del El archivo. autor, Vale. el autor, en este caso, era la compañera Mara. Pues la Mara, que es quien está encargada, es la responsable de esta actividad, Vale. de esta actividad, porque nosotros, luego lo explicaré, pero nosotros designamos responsables para cada una de las actividades. Ujú. Entonces, este es el nombre de la persona responsable de esa actividad y es la encargada de decidir si va a crear una nueva versión, en Vale. función de si ha recibido un rechazado o un aprobado. Perfecto. También me puede presentar alegaciones, que no suele ser lo común. No, Vale. si son correcciones, mejoras, pues, o detalles. No suele ser. No, No soléis no nos ha pasado no, nunca no que tenéis haya una discusión de este tipo. controversia, no soléis tener controversia. Bueno, pues Exacto, eso está bien. exacto. Eso está bien. Muy bien. Vale. Pues eso es un poco la estructura que seguimos. Eh, es verdad, bueno, aquí también lo separamos todo en función del tipo de archivo que trabajamos, eh, para organizarlo todo bien y saber en cada momento qué tipo de extensión llevar. Por ejemplo, aquí porque a los archivos de los programas de zip, a los mini programas que tiene, pues le Ujú. ponemos bin porque son un montón de extensiones, no nos Correcto. liamos. Correcto. Pero donde sí le damos importancia, por ejemplo, en el presupuesto, que tenemos BS3 o el propio, nosotros trabajamos con Archimedes y otro programa que se llama Premedi, pues si muchas veces nos piden el archivo de Archimedes, pues le mandamos el DVD para no perder. Bueno, aquí se ve que tenemos el archivo formato DVD y en BS3. Vale, vale, vale. Eh, y a la hora de decidir, bueno, hemos decidido que todos los documentos son correctos, ya el proyecto ya puede pasar a la fase de exportación. Eh, Ujú. Supongo que habrá un responsable también de generar la documentación final, memoria, pliego de... Sí, exacto. Vale. Eso es lo que nosotros Ujú. Eso que... eh, lo llamamos, lo empezábamos a llamar de coño, pero al final se ha quedado así hasta de forma laboral. Es el Master of the Universe y le toca hacer la revisión final, Ajá. montar todo el documento y publicarlo. ¿Y dónde se guarda ese documento final? O ese conjunto de Ese documento documentos final, finales. Ujú. ese documento final eh, se man- hemos aprendido a hacer varias copias. Primero, lo mandamos a todos los participantes del proyecto por correo, lo guardamos en la nube y además lo colgamos en la plataforma Kanban que nosotros utilizamos. Ajá. Plataforma Kanban. Para Vale. tener siempre, hemos aprendido que siempre es bueno tener varias copias en varios sitios por si acaso. Sí, está claro. Y dentro de esta estructura de carpetas, ¿dónde encaja ese conjunto de PDFs finales que ya no se pueden modificar? En Publish. Published. Vale. Eso va en Publish. Lo que está Perfecto. publicado ya está totalmente cerrado, no, ya es para, bueno, ya está publicado, ya es para entregar. Vale. Ya está En, perfectamente revisado. en el grupo de Telegram habías compartido dos imágenes, una que era el documento de Word que acabamos de ver y después Sí, otra donde se hablaba un poquito de la estructura. ¿Podrías mostrar? efectivamente. Eso Aquí, es. aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Muy interesante, Si sí. se fijan, es un poco lo que he enseñado. Ujú. ¿Vale? Realmente este es el BEP de este proyecto, de hecho, que siempre les hincamos, pues, esta tablita, porque no nos la sabemos, no sabemos lo básico, pero Bien. siempre tenemos que tener chuletario. Y este organigrama que nos ayuda a la hora de crear los nuevos proyectos.
Aunque al final siempre tienes una carpeta que copias y pegas. Correcto. Pero tenerlo así nos ayuda visualmente siempre, pues, oye, pues esto dónde iba. Ya con un vistazo mental, pues ya lo echamos. Sí, aquí sí nos podemos fijar, la dirección facultativa cambia ligeramente el WIP, donde tenemos además las certificaciones y las visitas a obra y las Ujú. actas, donde, por ejemplo, las visitas de obra colocamos pues todos los informes y las fotografías, las termografías y demás. Muy bien. ¿Y Básicamente. esto de dónde surge? A ver, se me plantean un par de preguntas. Bueno, quizás primero la más operativa. Ujú. Em, la persona que hace de coordinador BIM, entre comillas, o que es el encargado de hacer un seguimiento de que este web se está implantando o se está utilizando, o que todos Ujú. los participantes en el proyecto están haciendo lo que toca y cómo toca y cuando toca, ¿es siempre la misma o cambia en cada proyecto? Cambia, Cambia, vale, cambia. vale. De hecho, eh, normalmente lo designamos pues un poco por capacidad, un poco por suerte, un poco porque te toca. Vale, vale. Y Porque entendemos que tiene más responsabilidad en ese sentido. El, no sé, bueno, últimamente me ha tocado más de la cuenta, porque mi mujer ha estado de baja hasta hace poco, muy bien. pero, pero va rotando, es un puesto que va rotando, nos gusta que vaya rotando y además este coordinador realmente es el que muchas veces, no siempre, Ujú. pero muchas veces es el que da la cara y Vale. el que se come los marrones. El que lleva O la si gestión con no el da la cliente. cara y hay que dar las malas noticias, pues es el que suele ir ahí un poco a enseñar los dientes, como decimos. O sea que soléis tener un solo interlocutor con el cliente, cosa que yo creo que es importante también, ¿no? No darle... Solemos tener, Ujú. solemos tener uno solo, un responsable como interlocutor, pero procuramos que no esté solo. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer una visita ahora, alguna reunión, Bien, bien. vamos de dos en dos, Entiendo, sí. mínimo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta por la experiencia que no dos personas entienden todo igual, ni muchas veces se necesita alguien que haga de mediador Ujú. y captamos mejor la información. Bien, sí, es cierto, es cierto. Además, hay una cuestión que es que si, por ejemplo, hay que enfrentarse a un jefe de obra, a un encargado, o si se van dos, se es mayor en número. Entonces, a lo mejor eso también siempre ayuda un poco a que la otra persona esté más cohibida o que no desarrolle. Si pilla una persona sola y que es joven, además, pues hay gente que tiende a pues, tener un perfil un poquito más abusivo. La segunda pregunta que se me planteaba, que ya es un poco más estratégica, es un poco más una cosa que se me ocurrió la primera vez que presentaste esto y que me viene a la cabeza, que me ronda la cabeza, es ¿todo esto de dónde sale? ¿Esta es una necesidad que detectáis? ¿Es de algún artículo que leísteis y os puso en el camino? ¿Verdaderamente se os atascaban los proyectos por falta de organización? Porque parece que hay muchas horas de trabajo aquí, ¿no? Da la impresión de que habéis dedicado muchas horas no solo a la táctica, sino también a la estrategia. Muchas oficinas Sí, técnicas están muchos años trabajando sin tener ningún tipo de organización y muchos ingenieros autónomos igual, ¿no? Entonces, en este caso, en vuestro caso, que sois muy jóvenes o jóvenes, eh, me sorprende, no me sorprende, me gusta, me agrada, me parece estupendo, pero me llama un poco la atención. ¿De dónde nace esto? vale, esto nace de varias partes. Por un lado, porque muchas cosas las rescatamos del BIM, de la metodología BIM, Ujú. como metodología tal cual. No somos dominadores de la metodología, no dominamos para nada la metodología ni los programas BIM, estamos todavía muy lejos para ello, Estaríais pero en la fase sí, uno que se dice, ¿no? Más o menos, sí. sí, sí, manejamos los programas, de hecho manejamos sobre todo SIPE, casi todo lo podemos solucionar con SIPE, Ujú. de forma, no, intentamos no tirar de ningún programa con licencia mayor. En algún momento nos tocará tirar ya de comprar más licencias de otros software, pero intentamos
no hacer ese gasto. Entonces bebemos mucho de ahí, pero también nace de porque cuando nosotros nacimos como empresa, desde que nos juntamos bajo una misma marca, queríamos hacer las cosas bien, pero no solo hacerlas bien y quedarnos ahí, sino bien y estar en continua mejora. Ujú. Y claro, hemos probado muchas cosas, de hecho nuestra metodología ha cambiado muchísimo. Hemos intentado beber de muchas cosas, desde el método ágil, de, de las 5S, y intentando siempre mejorar nuestra eficiencia. Siempre hemos querido mejorar nuestra eficiencia. Es verdad que cuesta, hemos tenido que leer mucho, darnos muchos trompazos y seguir. Pero al final, como consecuencia de todo, bebiendo de un lado a otro, ha surgido esto. Y esto, la Bien. verdad, es lo que mejor nos ha funcionado, sinceramente. Tenemos una muy buena trazabilidad. eh, ya no se nos dan las situaciones de bueno, bueno, guión bajo, final, guión bajo, V3. O sea, ya no se nos da. Y, y la verdad es que estamos bastante contentos con esta metodología. ¿Y problemas, inconvenientes? Inconvenientes. Mm, porque, Que pues a la hora de nombrar las cosas, por la pereza de voy a estar recordando, voy a abrir el web para mirar esto y demás, o empezar un proyecto y en vez de empezar a trabajar a tiro hecho, pues hay que sentarse, desarrollar las actividades de cada proyecto y demás. ujú, Eso parece como que es un tiempo, como que no te lo van a pagar, como que dices, "Uf, es que en verdad podría estar trabajando". Ese pensamiento siempre ronda. sí, Pero una vez empiezas a trabajar, la verdad es que yo por lo menos no me arrepiento, y ese pensamiento de que podría estar ya adelantando cosas cada vez se va abandonando. bien, sí, Me imagino que los tendrá más, pero a mí por lo menos me gusta mucho y ha sido un cambio. Yo lo noto. De vale. hecho, todavía arrastramos. Esto lo empezamos a implementar pues en marzo, de hecho, en marzo con la pandemia. Y todavía arrastramos algún proyecto que se quedó abandonado, que hemos retomado ahora, se quedó abandonado por la pandemia y Ujú. hemos retomado ahora y teníamos la estructura anterior y trabajarse está siendo complicado. Ya, claro, porque no tenéis esta estructura. Has Claro. apuntado dos cosas así un poquito por encima eh, que me han interesado, que son el desarrollo de las actividades, es decir, Ujú, porque hacéis, entiendo yo que un listado de actividades y se las asignáis a personas, pero lo hacéis a priori, un poco, intentáis tener una estructura antes de empezar, entiendo, y después que utilizáis una herramienta de Kanban, de tablero, ¿no? ujú. Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? De la herramienta que Claro, utilizáis y de cómo hacéis esa asignación de actividades. claro. Eh, Nosotros partimos siempre de este Excel, ¿vale? Ajá. Aquí tenemos de golpe todas las actividades, incluyendo las revisiones. Y les damos bueno, aparte, le damos un porcentaje a quien ha conseguido el proyecto a Ujú. modo de premio. Lo has hecho bien como comercial, pues entonces te mereces algo, más que sea en este caso casi 30 euros. Y, y metemos aquí todas las actividades y las ponderamos de 0 a 100. Si son actividades que tienes que hacer, eh, si son las actividades y eres responsable de actividades, te corresponde una ponderación de entre 51 y 100. Y si te toca la revisión de esa actividad, pues te corresponderá una ponderación de 0 a 50. Y más o menos están equilibradas. Van por dificultad y por tiempo. Un poco de la ponderación es debido a la dificultad y al tiempo. O a la importancia que es para la continuación del proyecto. Ujú. Eh, entonces las metemos aquí todas. En este caso es el mismo proyecto, he procurado que sea todo el mismo proyecto.
metemos el listado de todas las actividades que va a llevar el proyecto Ajá. y hacemos una reunión específica para esto que intentamos que dure lo menos posible y decimos, vale, vamos a ver quiénes van a participar, es lo primero. Lanzamos la gran pregunta de quién va a participar en este proyecto, quién puede, quién tiene tiempo material, quién puede, quién está interesado. Ujú. Entonces ya le ponemos sus 2 columnitas y empezamos. Y en esa reunión decimos, vale, como ya hemos hecho esto, pues ya sabemos qué actividades tienen qué puntuación. Pero decimos, ¿cuán crítica es esta actividad para este proyecto? Esta, vale. Entonces la revisión, en este caso, la revisión del contacto con el ayuntamiento, que es la primera que encontramos, pues no era tan vital, sino más bien está encima en plan, ¿has llamado ya al ayuntamiento? Pues no le damos tanta importancia, pero, por ejemplo, aquí está la memoria descriptiva del proyecto, pues la persona encargada, que en este caso era Mara, le correspondía una puntuación por esta actividad de 70. Ujú. Pues más o menos la mitad es para la revisión. Vale. Si Mara era la responsable, aquí le ponemos un 1 y si no, le ponemos un 0. Y si es una simple multiplicación. Ujú. Al final, sumamos todos los puntos y hacemos el simple cociente para sacar el porcentaje de colaboración No sé si lo expliqué bien. Sí, entiendo yo que dividís las actividades en dos familias, una familia que sería quién es el responsable de hacer la actividad en sí y otra que Exacto. sería quién es el responsable de darle un segundo vistazo a esa actividad y de revisar el trabajo del compañero. Exacto. Que hay Nosotros le damos mucha Vale, importancia a las revisiones para vale, que no se nos escape algo. vale, vale. Y después veo que hay actividades que no tienen revisiones, que tienen el 100% a una persona, ¿no? No, en este caso, Ujú. no es que sean 100%, es la puntuación. Son Vale. los puntos. Que tiene Es más, para sumar. que es más Realmente crítico, más importante, más más... crítico, más Vale, importante. Claro, entonces la puntuación es un peso y lo que hacéis es al review siempre le dais un peso más bajo y a la actividad un peso más alto. exacto, Y al final, en función de sumáis todos los puntos que constituyen el proyecto y el reparto de honorarios, lo basáis en el porcentaje de puntos que tenga cada uno. ¿Entendido bien? exacto. ¿Entendido bien? Vale, Efectivamente, es así. perfecto, Si te fijas, perfecto. aquí de hecho, en esta fila es donde tenemos los puntos. Tenemos los Vale, puntos vale. totales, en este caso son 3.465, Ujú. y cada uno Vale. tiene pues estos puntos. ¿Vale? Me Y parece una manera muy correcta de hacerlo, la verdad. Hay quien pueda pensar sí, que es arbitraria. ¿Qué pasa? Porque claro, tú tienes que asignar a cada tarea un peso y a lo mejor hay una tarea que se complica más, hay una tarea que es más sencilla o que tú tienes más interiorizada, ¿no? Eh, claro, bueno, pero cualquier reparto de honorarios que hagamos basados en peso o reparto de horas al final va a ser un poquito arbitrario. Porque, por ejemplo, si lo hiciésemos por horas, no todos tenemos la misma destreza ni, claro. ni nada. Bueno, pues No, bien, me parece pues una hoja de Excel muy interesante, ¿eh? O sea, una cosa vale. muy De muy hecho, currada también. Se ve que hay mucho trabajo organizativo aquí. sí, sí, sí. De hecho, esta pestaña va conectada con esta que ya es para repartir el dinero, Vale, vale, ¿sabes? muy Porque bien. en cada una de las fases del proyecto. Ujú, Ya, esto no es el 100% antes de que... Pero aquí ya decimos, vale, del dinero que nos han dado como adelanto, ujú. pues, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Y aquí, en función del porcentaje de la puntuación que ha tenido cada uno y el porcentaje de colaboración, ya se calcula todo automáticamente y ya sale cuánto tiene que percibir cada uno Vale. en cada uno de los pagos. Bien. Así Y, todos vamos cobrando, básicamente. y el tema de la estructura de la empresa se escapa un poco de la temática, pero dado que has entrado en el reparto económico, el tema de la estructura de la empresa, es decir, porque claro, Rauca, de momento, pues, aunque no tenga forma societaria como tal, porque estáis trabajando como freelance asociados, tiene una página web, tiene unos gastos de licencias de software y todo eso. ¿Dedicáis un porcentaje del dinero a estructura o simplemente cada uno se paga sus cosas y cuando tenéis que pagar una factura la dividís o Eh, cómo lo hacéis eso? depende, Depende, vale. depende. Normalmente, Ujú. los gastos que hemos hecho comunitarios sí los hemos hecho entre todos, a pagar a partes iguales. Vale. Y intentamos
que se cubra por algún tipo de proyecto o cubrirlo más que sea parcialmente. Nuestra idea, que lo tenemos ya preparado aquí, no sé si te has fijado, aquí tenemos una celda que es retención a favor de RAW. Sí, Una vez precisamente tengamos es lo que me trajo la pregunta a la cabeza, sí, que leí ese afirma. Exacto. Una vez que seamos sociedad, Ujú. según vayamos creciendo, pues ya aquí le metemos cuánto queremos retener a favor de la empresa, pues para hacer frente a los costes. Ya sea un 5, por ejemplo, si le meto aquí el 5%, ya me lo tiene en cuenta y ya me dice que aquí voy a tener 58 euros que reservar para la empresa, para la cuenta de la empresa. De momento lo tenemos en cero porque estamos, aunque ya llevamos, este año hacemos 2 años, todavía estamos naciendo. Bien, bien. No, estamos empezando, este año fue cuando empezamos ya a ejercer más de proyectistas. De hecho, en ese sentido, el año pasado fue a sobrevivir. Bueno, todos teníamos un primer empleo. Bueno, sigo siendo, soy también instalador eléctrico, Ujú. pero autónomo también. Entonces, fue la manera de sobrevivir el año pasado, no te voy a mentir. Pero este año ya va cogiendo forma y bonito. Además, te digo, toda esta estructura la estamos copiando. Probablemente mi socio instalador nos estará viendo ahora mismo porque ya le he dicho que vamos a empezar a estructurar las cosas y él también está súper interesado y queremos, por otro lado, como instaladores también hacer una estructura así. Bueno, yo Pero creo que es imprescindible, ¿eh? El tema de, y lo hemos hablado varias veces en el grupo de Telegram, el tema de dedicarle unas horas a la semana o al mes a pensar en la estrategia, a pensar en la estructura y no solo a trabajar en los proyectos, que es muy importante, ¿no? Hay una broma que hicimos hace una semana o así, que era la de no trabajes tanto que no te va a dar tiempo a ganar dinero, ¿no? Entonces sí, sí, es un poco esa idea. Vale, también nos hablaste de un Kanban y eso me despierta a mí mucha curiosidad porque yo ahora estoy con Asana a tope, em, pero me llama la atención ese tipo de herramientas porque me parecen poderosas y peligrosas y muchas cosas. Ah, mira qué bonito, qué sí, bonito. sí. De hecho, nosotros pasamos por Trello, Ujú. por Asana. De hecho, Asana nos gustaba mucho, pero nos hemos mudado ahora. Bueno, nos mudamos ya hace tiempo ahora y es lo que mejor nos funciona, es lo que más nos gusta y nos da mucho campo. Es verdad que tiene muchas cosas para trabajar con predeterminadas como Scrum, ya te viene todo, pues Scrum, te Ahora da mucha posibilidad. Ahora PRMs, se me ¿no? viene... Ahora ¿Perdona? el dominio es Hora.pm. hora.pm. Ah, lo he escrito mal en Sí, el chat. A ver, sí, sí, sí. hora.pm. No conocía ese Todo dominio. esto es gracias a uno de nuestros compañeros Ujú. que no sé si me estará viendo, si me estará viendo. Hola Gonzalo. Hola Gon. Hola, Gonzalo. Eh, que, que siempre está al tanto de todo este tipo de historias y, y la verdad es que nos ayuda bastante en ese sentido para organizar. Él encontró ahora, es de pago, es de pago. En su momento nosotros pagamos, no recuerdo cuánto, pero creo que eran unos 14 euros y es licencia para toda la vida. Y era para todo el equipo, 14 euros entre todo el equipo. Entonces Es- ya está no más es, que amortizado, no es dinero eso no es dinero. efectivamente. Te ahorras un par de barraquitos y ya está. Ujú. Barraquito, que es un tipo de café cortado Sí, es un autóctono de cortado, Canarias, ¿no? efectivamente. Podríamos dedicarle un Efectivamente. vídeo solo a eso, ¿eh? A los cafés Sí, cortados. sí, pero eso solo se ve en Tenerife. Desde que vivo en Gran Canaria, Vale, de vez en cuando me echo a llorar echándolo de menos. vale. Mira, ayer lo conté, no por alargar, contar batallitas de jubilado, pero a mí una vez en Tenerife estaba esperando para que me recibiese un jefe de mantenimiento y se me dio por entrar en un bar y pedir un cortado. El camarero me dio semejante disertación que hasta me dio vergüenza. O sea, una cosa que me empezó a preguntar cosas y yo le miraba con cara y el tío se dio cuenta, ¿no? Me dio una lección magistral de cómo hay que pedir los cafés en Tenerife, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor. Vale, Esto veo que tenéis ahí varios estados, ¿no? To do, sí, whip.
que coinciden un poco con la Sí, estructura de carpetas y esos estados los habéis creado vosotros, claro, supongo, ¿no? O sea, exacto. Sí, sí, sí. A ver, ahora te viene con cosas predeterminadas ujú, pero al final siempre acabamos creándolo de cero porque ya tenemos nuestra estructura y nos funciona. vale. Siempre creamos los básicos que son to do, que es lo que queda pendiente por hacer, el work in progress, Ujú, las revisiones, que es el review, y lo que está hecho y cerrado. vale. Y además añadimos otras. Procuramos colgar los contactos que son de interés, o Bien. recursos y la normativa que pueda ser importante. Vale. Es decir, tiene como unos carriles donde vamos, tenemos los documentos según el estado, o los documentos o las actividades, Exacto. ¿no? Según el Las estado, actividades. las actividades, vale. Las actividades. Y después Sí, dime. Sí, de hecho, aquí todo, cuando empezamos el proyecto, todo está en esta columna Ujú, y vamos añadiendo aquí, le damos a añadir actividad y yo qué sé, dirección facultativa, por ejemplo, activa eh, comprobación de tierra, lo estoy inventando. ujú, Le doy a add y ahora en esta tarjeta la abro, pues, ¿qué es lo que hago? Escojo, pues me va a tocar a mí, pues me lo asigno para mí. ujú. Ya incluso al móvil me va a llegar a mí la notificación de que, oye, que tú tienes esta tarea, espabila. Aquí podemos poner la descripción, medición de la resistividad del terreno, por ejemplo. Ujú. Y si queremos hacer comentarios, adjuntar documentos, también lo podemos hacer. Simplemente con arrastrarlo, lo Ya. tenemos. De hecho, todo lo que vamos haciendo, muchas veces esas revisiones no solo las enviamos por correo, sino que muchas veces directamente las colgamos aquí. Ajá. Y así lo tenemos todo a mano y todos lo podemos ir revisando incluso, por si alguien falla y los Eh, documentos. es como una especie de mezcla de Trello y Asana, ¿no? Así, parecido, ¿no? Similar. Sí, sí, pero tiene una cosa que está bastante bien. Ujú. Bueno, tiene muchas cosas que están bastante bien, como relaciones entre tarjetas y demás, pero una cosa que usamos bastante, que es esta. El Le doy aquí al play. tracking de tiempo. Efectivamente, nos hace un tracking Ujú. y, y así llevamos un poco el control de horas. Y Vale. además, al final, voy a archivarla. Nosotros de cada proyecto le podemos decir, oye, danos un informe. ¿Qué es esto? Ajá. Y le Muy bien. decimos, vale, en este proyecto llevamos casi 19 horas trabajadas, voy muy bien. Y el progreso de actividades, pues mira, hemos creado 14 en total, eh, ¿vale? Están cerradas, va por fecha también. Se han cerrado dos, las últimas que se han creado son 14, hay dos en revisión, hay dos cerradas y un poco así hacemos el seguimiento. Incluso me permite, si aquí te fijas, si yo le doy, por ejemplo, al Ujú, compañero, a Álvaro, le doy aquí y le digo, vale, Álvaro solo lleva 5 horas trabajadas, ¿en qué actividades ha trabajado? Y aquí ujú. lleva esto. Además, tiene una cosa bastante buena el tracking, y es que si vuelvo al proyecto, aquí, es que si yo por lo que sea me he equivocado, por ejemplo, aquí el modelo BIM, le doy a que me conté, Ujú. me crea varias, y me he equivocado o me olvidé y no le di a tracking, que eso pasa mucho, digo, vale, como lo que siempre nos fijamos son las horas, pues ya le damos aquí, y decimos, vale, pues le voy a decir que esto duró 3 horas y que empezó pues, a las 3 de la tarde. Y ya le doy a salvar y le he cargado de estas 3 horas que antes me estaban. Correcto. Eso también te lo permite hacer Toggle. Y de hecho Toggle tiene una extensión para integrarlo con Asana. Pero no Ah, qué acaba de ir bueno. muy fina. No acaba de ir muy fina, ¿no? Pero bueno, eso también, una cosa que a mí no me gusta de la relación entre Toggle y Asana es que tienes que crear el proyecto en los dos sitios. Ya. Toggle no es capaz de cogerte los proyectos en Asana. Mira, una pregunta. Cada tablero, cada Kanban es por Sí, proyecto. Es decir, tú creas sí, un tablero por cada proyecto. Vale. efectivamente. De Vale. hecho,
voy a ver lo que se vea al vistazo general. Bueno, de hecho viene hasta calendario y demás, aunque yo soy más del calendario de Google. Ujú. Lo apunto todo en el calendario de Google. A ver, ¿cómo era? ¿Y tiene app móvil este sitio? Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí, y va bastante bien. Va muy bien, de hecho. Eh, a ver, pues ahora mismo no sé cómo... Ahora. Este es el vistazo en general. Ajá. Y Y entonces nosotros aquí, pues, tenéis... exacto. Por ejemplo, no sé, por enseñarte otra cosa, Ajá. pues aquí tenemos un poco todas aquellas cosas que nos planteábamos. Especialidades. Aquí hacíamos canvas también para saber qué podíamos ofrecer y hacíamos los dashboards y todo para saber cómo enfocar el negocio. Por Oh, ejemplo, el canvas mi enhorabuena. se vería así. Mi enhorabuena. Y simplemente lo creábamos así. Y aquí tenemos todas las columnas que tiene un canvas. Ah, el Business Eh, Model Canvas de Osterwalder es así hecho así un poco... efectivamente, Vale, vale. efectivamente, efectivamente. Ya lo hacíamos aquí directamente. Incluso los dashboards, pues los metíamos aquí. Es verdad que la realidad es que ahora mismo estos canvas no los estamos usando tanto Ujú. porque, bueno, no los estamos usando porque ya según vas encontrando tu cartera de clientes, tu especialidad, tu huequito en mercado, pues ya poco a poco vas descartando y demás, pero lo tenemos ahí acumulado porque hay cosas que queremos hacer, Bueno, pues ya tener ese trabajo hecho. los teóricos dicen que cada 6 meses hay que dar una vuelta, ¿eh? Cada 6 meses hay que dar una vuelta Sí, porque hay veces que los clientes nos empujan y no es hacia donde deberíamos ir, es hacia donde le interesa a ellos que vayamos, ¿no? Entonces, habría que dar una revisión. Oye, pues me parece exacto. que habéis hecho un trabajo organizativo muy encomiable. Antes comentaste así por encima que habéis intentado aplicar Scrum, ¿no? Que es un método, una Exacto. especie de método ágil que se basa en sprints y, bueno, yo recuerdo que intenté implantarlo en una oficina técnica y que cuando se lo estaba explicando al personal me miraban como si fuese un marciano. Eh, ¿a, vo- Sí. a vosotros qué tal aún lo estáis barajando o ya tenéis alguna experiencia? No, Ujú. lo llegamos a barajar en su momento, estudiamos mucho y demás, pero no sé el motivo exactamente. Y nunca nos hemos planteado, pues vamos a hacer un Scrum y venga, vamos a hacer los sprints y demás. No lo sé. Creo que tampoco es que seamos muy conocedores en Ujú. profundidad, así que quizás por un poco de desconocimiento no lo hemos hecho. No te sabría decir exactamente. Bueno, La bien, verdad está es bien. que de momento nos está yendo bastante bien y sobre todo últimamente, con este sistema de organización y demás, íbamos adelantando bastante. Oye, pues muy bien. Roberto, no sé si quieres añadir algo. Eh, Bueno, si necesitan ayuda con instalaciones o estudios de seguridad y salud, pues aquí bien, estamos, que vale. somos, sobre todo se nos da bien, bueno, pueden ver en nuestra página web lo que se nos da bien, no, no tenemos grandes proyectos ni muchas cosas, pero intentamos que lo que hacemos lo hacemos bien. Vale, están viendo ahora Y vuestra web, rauca.es, no ven bueno, lo bajo un poquito, aquí tenéis el dominio, rauca.es, ingeniería canaria para el mundo, eficiente y tiene una página muy bien hecha. Cuando saquen la palabra multidisciplinar, entonces ya va a ser la hostia, ¿vale? De momento, de momento son un equipo multidisciplinar, ¿vale? Pero cuando dejen de serlo ya serán la hostia. Bien, aquí tenéis el equipo. Muchas gracias, Roberto, has sido muy amable, ha sido muy clara tu explicación. Seguro que los compañeros te están muy agradecidos y que les has dado muchas ideas, muchas buenas ideas. Yo soy muy partidario de la organización, a mí me cuesta. Soy una persona de esas que se dice, bueno, dispersa. Entonces me cuesta bastante el tema organizativo, pero estoy cambiando en ese sentido, debe ser con la edad. Eh,
Y me gusta mucho este tema, ¿vale? Me gusta mucho, me llama mucho la atención. De hecho, me llamó mucho la atención. Llevo tiempo buscando varias cosas que me preocupan. Hacer un repositorio de documentación, cómo organizar todo el conocimiento, cómo gestionar mis notas, cómo gestionar mis carpetas. Tengo un método muy parecido al que utilizas tú, que procede de un sistema de organización de la documentación que se llama PARA, método PARA, de un señor que se llama Tiago Forte. Eh, ¿Qué ocurre? Que no es aplicado a los proyectos, sino que es aplicado a la vida. ¿Vale? Pero que se parece bastante, ¿vale? Se parece bastante. Y en ese sentido lo que voy es a darle una vuelta a mi método y a empezar a implantar el tuyo y ya, pues, ya te contaré cómo me va. Te Vale, reitero el vale. Sí, sí. agradecimiento por tu amabilidad y por tu explicación tan clara que ha sido interesantísima, la verdad. Nada, gracias a ti por la oportunidad y espero que sirva ayuda a todo el mundo. Bueno, aquí tenéis el perfil de Roberto en LinkedIn, así que si queréis seguirlo, Roberto Fernández Vega, ingeniero industrial en Rauca. Lo buscáis y le dais seguimiento ahí, que tiene muchas cosas interesantes. Y si necesitáis un proyecto en Canarias, pues ya sabéis. Adelante. Os doy las gracias por el tiempo. Os recuerdo que si os suscribís al canal de Twitch, pues cada vez que vaya el directo os va a avisar. Intentaré repetir estas charlas por lo menos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Me parece interesante traer compañeros que tienen cosas muy importantes, muy necesarias que aportar, como cómo se organizan. Roberto hoy ha sido súper amable y nos ha compartido todos los entresijos, incluso la hoja de Excel que utiliza para repartir los honorarios la hemos visto, en un ejercicio muy grande de transparencia con el grupo. Y nada, invitaros a que os postuléis, a que me contéis si creéis que tenéis algo que decir. Yo, de todos modos, voy a seguir pinchándoos ahí en el grupo para que participéis porque me parece algo muy interesante. Pues nada, Roberto, gracias y Gracias a ti. seguimos hablando. Hasta luego. Claro, hasta luego. Bueno, Bueno, saludos. perdona, vamos a ver si tiene alguna Sí, pregunta sí. la gente. Yo he estado aquí chateando, Ah, vale. he invitado varias veces a que pregunten. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta en el chat? No sé, acabo de pegar que era un emoji. Se me ha ido... Nada, ya os he dicho, no sé qué estoy haciendo en el chat. Casi esto lo vamos a cortar, porque no sé qué ha pasado en la pantalla y se ha puesto a hacer cosas extrañas. Bueno, nada, que se ha quedado colgado, mi chat se ha quedado colgado. Tendría que reiniciar, entonces ya casi lo dejamos en este momento. Si tenéis alguna pregunta para Roberto, os invito a que os pasáis por Sí, el grupo de Telegram. aquí veo que Suno-90 ¿Sí? pregunta A que ver. cuál es mi producto estrella. Pues nuestro producto estrella en Rauca, pues son los estudios, son las instalaciones de baja tensión y los estudios de viabilidad en renovables. Se nos da bastante bien. Entonces, como comprenderán, se complementa bastante bien, porque al final una instalación renovable, sobre todo la fotovoltaica, es casi que un proyecto de baja tensión y, y es lo que se nos da bastante bien. Aunque también hacemos bastantes direcciones de obra, sobre todo uno de los compañeros, y las direcciones facultativas, sobre todo a este compañero, se le dan de maravilla. O sea que por él solo es una estrella del equipo. Bueno, todos son cosas, todo el equipo son estrellas, pero, Vale, ya pero que, yo ya, creo ya que que has tirado el hilo con el producto estrella, sí. te voy a pinchar un poco. Ahí vemos Vale, otros. pincha, pincha. ¿Y especialización? ¿Estáis orientados a un segmento concreto o sois ingenieros y arquitectos generalistas? No. Hombre, es verdad que ahora mismo no estamos como para rechazar trabajos, Como nadie. nosotros intentamos, pero intentamos tener una rama de especialización, sobre todo orientada a la eficiencia energética. Nosotros, Rauca, nacimos de nuestros valores, que queríamos hacer las cosas bien. Teníamos una experiencia bastante curiosa, todos los miembros del equipo pues tenemos una experiencia bastante diversa y bonita que hemos sabido poner en común por bien. Nacimos porque queríamos orientarlo todo al binomio agua-energía Ujú. y lo que nos hemos encontrado es que
nuestra especialización es la eficiencia energética. La eficiencia energética tanto aplicada en edificios como en instalaciones. Y aparte de que intentamos, por eso somos especialistas también en baja tensión, porque intentamos buscar siempre, inevitablemente cuando hablas de eficiencia energética tienes que hablar de electricidad, entonces eso nos ha llevado a estudiar bastante de electricidad, energía y los flujos de energía y demás. De hecho, yo me acuerdo al principio yo lo veía todo como un balance de materia y de energía. Para mí todo era un balance, sobre todo las certificaciones de edificios, de eficiencia energética. Bueno, y Y es un poco el camino que queremos andar, un poco dedicaros por ahí a es. proyectos de, bueno, ahí tenéis grandes instalaciones hoteleras, por ejemplo, que son consumidores de energía, donde hay muchas oportunidades. Me da la impresión de que es un mercado complejo, ¿no? Es un mercado donde hay competencia, donde hay bastante resistencia en los jefes de mantenimiento. Yo eso te lo digo por mi experiencia personal, pero a lo mejor Sí, yo iba con una empresa de la península, no iba con una empresa local canaria, y eso nos planteaba ya ciertas dificultades, ¿no? A la hora de llegar a los jefes de mantenimiento y todo eso. Y además que los hoteles son entidades complicadas donde no tienes claro si estás hablando con el decisor nunca. No sabes si el interlocutor con el que estás hablando es simplemente una persona que gestiona el mantenimiento o es realmente el que decide las inversiones, ¿no? Que es un poco la claro, dificultad de los proyectos de eficiencia energética. No solo hay que venderlos, ¿vale? No solo hay que venderlos, sino hay que saber a quién venderlos, porque tú a lo mejor estás haciendo un trabajo de meses y no es la persona adecuada, ¿no? Eh, Nos comenta Teresa en el chat que la asignación a los proyectos me parece importante en los proyectos con diferentes especialidades implicadas. Eh, ¿Vosotros el tema de las especialidades, Roberto, eso cómo lo gestionáis? ¿Tenéis una persona que es más especialista en mira, baja tensión, otra que es más sí, especialista en sí, sí, estructuras? sí. De hecho, te explico. Yo soy más especialista en baja tensión, Ujú. instalaciones eléctricas en general. De Sí, hecho, si revisas el chat de Telegram, podrás ver que suelo participar y ser bastante activo en lo que son proyectos, preguntas de renovables y de baja tensión. sí, sí. De hecho, Porque al fin y al tenemos cabo, pendiente que nos grabes un curso. Eso ya lo sabes, ¿verdad? sí, sí, sí. De hecho, lo estoy preparando porque quiero que haya práctica también. Ah, Quiero muy que haya bien, mediciones de muy bien, campo. muy bien, muy bien. Entonces Estupendo. estoy cogiendo. eh, entonces, a mí me gustan mucho las instalaciones eléctricas. De hecho, por otro lado, sigo siendo instalador. No quiero dejar de ser instalador. Tengo un socio para las instalaciones eléctricas que siempre las hacemos juntos, que es, como yo le digo, es mi socio, maestro y aprendiz. Y porque aprendemos mucho el uno del otro. Es una persona muy interesante, mucha experiencia Que y anda con por muchas aquí ganas de aprender. como gas es gas en el chat, si no me equivoco. Porque se rió cuando saludaste. Vale. ¿Cómo? Que está en ¿Perdona? el chat, tu socio, me da la impresión. Sí, Sí, porque hubo una persona que cuando saludaste antes se rió. Hola, Robert, dijo. Gas es gas, se llama. Vale, es el nombre. pues ni idea, ni idea, ni idea. No, no esperaba que pusiera ese nick, si está por Bueno, a el... lo mejor a lo mejor es streamer de videojuegos en Twitch en secreto, ¿eh? Vete tú a saber. No, Vete tú a no saber. creo, no creo que sea streamer. Em, en cuanto a la pregunta de Teresa, sí tenemos especialistas en cada tema. Entonces, por ejemplo, yo soy el especialista de baja tensión. Mi compañero Kevin es especialista en estructura. Eh, Mi compañero Gonzalo es nuestro especialista web, nuestro diseñador gráfico. A pesar que él es ingeniero, lo que se le da y por lo que tiene pasión es el arte. Y como puedes ver en la página web, es buenísimo, es increíble. Ujú. Eh, Luego, mi esposa y mi cuñado son los dos aparejadores. Mi esposa es nuestra coordinadora de seguridad y salud, nuestro recurso preventivo por excelencia. Se le da súper bien y además eh, controla muchísimo del tema de eficiencia energética en edificios. Ujú. Y mi cuñado, que GC, que, que vamos, que siempre estamos peleando por el tema energético, nuestras discusiones, como dice él, nuestros paliques sinceros sobre
la eficiencia energética, la energía, las energías renovables y todo, pues es bastante, pero él es increíble también, es un director de ejecución, es un director de obra excelente, de lo mejor que te puedas encontrar, y además muy competente y siempre tiene esa curiosidad. Y vamos, respondiendo a la pregunta de Teresa, que sí, que tenemos partes que son más especialistas que otros, y además tenemos un fichaje nuevo, que es Álvaro, que también controla bastantes instalaciones y de momento nuevo de hace dos, 3 semanas. Bueno, pues Y nada. estamos bastante Oye, contentos con él. oye, se nota por la manera en la que hablas que te gusta, que sintoniza con tus valores, ¿no? Eso también es una cosa importante. Antes de entrar en directo, lo comentábamos, que yo aconsejaba a los chavales jóvenes que me preguntaban que para empezar a aprender una de las maneras era trabajar en una empresa, aunque fuese con un salario mínimo, aunque fuese con una beca, porque al principio cuando sale de la escuela no se sabe prácticamente nada, ¿no? Y entonces, si tú quieres saber si te va a gustar hacer proyectos, si el trabajo va a estar alineado con tus valores y con tus motivaciones vitales, la mejor manera de saberlo es haciéndolo. Y nada. Bueno, Roberto, hemos cumplido la hora. Yo creo que es un buen momento. Parece que no hay más preguntas. Eh, ya te despedí antes, no te voy a volver a repetir todo el rollo. Darte las gracias, ha estado genial. Y seguimos. Sabes que aquí siempre tienes la puerta abierta, que puedes volver cuando quieras y que estamos esperando a que nos grabes ese curso de instalaciones eléctricas con prácticas, ya lo sabes. Y a to En ello estoy. much De hecho, quería preguntarte un par de cosas, pero yo te lo preguntaré por Telegram. Así cuando, que, cuando quieras. Y a todos los que habéis estado ahí, pues gracias por estar ahí. Sabéis que eh, podéis ver esto en la parte privada de la web cuando se borre que sabéis que he tenido problemas con un par de vídeos, pero bueno, eso ha sido por intentar sobreautomatizar. Hay veces que no tiene ningún sentido. Entonces que este vídeo lo llevaré a la parte privada, que va a estar 15 días en Twitch, que lo podéis consumir gratuitamente durante esos 15 días y que después pasará a la parte privada de la web exclusivo para suscriptores. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que si tenéis interés en contactar conmigo, pues podéis mandarme un correo a bruno@ingenierosindustriales.com. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.